Transmitimos en el conurbano y transmitimos también en la ciudad de Buenos Aires con la cadena Cruce, con las radios universitarias y comunitarias. Vamos a hablar ahora de un fallo judicial, otro fallo judicial que viene a poner freno a los desalojos, a la manera en que está haciendo los desalojos el gobierno de Jorge Macri en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Desalojos compulsivos, mediatizados a través de redes sociales del gobierno para propagandizar esas situaciones. El informe que tenemos a disposición es de ANCOM, la Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación, que es una agencia que se desarrolla desde las Facultades Sociales de la UBA de la Universidad de Buenos Aires, y entablamos este puente entre Cruce y ANCOM para poder poner en común las noticias, la información y el análisis. Lo tenemos ahora en contacto para participar del programa a Iván Ostapuk-Pachkevich, que es parte de ANCOM, para desarrollar este título que, bueno, tiene anclaje en la ciudad de Buenos Aires, pero tiene una mirada también nacional acerca del derecho a la vivienda, ¿no?, vulnerado, y lo que está pasando con las soluciones habitacionales que no llegan para muchas familias en el área metropolitana de Buenos Aires. Iván, Pablo de este lado, ¿cómo te va? Hola, buenas, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, acá con la noticia de este freno judicial a esta manera de Jorge Macri, del jefe de gobierno, de llevar adelante los desalojos. Sí, ¿cómo es? Estábamos con un informe, que en realidad es de la Defensoría del Pueblo, el cual básicamente muestra cómo cambiaron los desalojos desde 2020, fin de 2023 hasta 2024, más o menos el porcentaje venía siendo un 98% en los desalojos judiciales, que es el desalojo tradicional, en el cual uno tiene que tener un montón de pautas, más que nada para proteger gente en situaciones vulnerables, y un 2% un administrativo. ¿Cuál es la diferencia de esto? El judicial tiene estos requisitos, el administrativo, en cambio, en realidad está pensado como una medida de emergencia. El caso más emblemático del último tiempo es este edificio en Parque Patricios, de que se había colapsado la cochera. Entonces uno necesita una forma rápida de desalojar a la gente por su propio bien, donde el sistema judicial le deriva su competencia a la ciudad, en la cual ella puede ordenar el desalojo y ejecutarlo. ¿Qué pasa? Se tomó este recurso y básicamente se empezaron a realizar desalojos casi en una medida mucho más grande de lo que se debería con esta vía. Prácticamente en lo que va de este año, al menos hasta donde llega el informe, casi un 60% de los desalojos en total de la ciudad se llevaron a cabo de esta manera administrativa. ¿Qué es lo que se hacía? Cuando se identificaba un inmueble que se quería desalojar, se mandaba a la Guardia Urbana, la cual su objetivo en teoría es ver si el edificio está en condiciones de seguridad y salubridad. ¿Qué es lo que pasaba? Esta guardia daba como una especie de medida provisoria de, bueno, si esto tiene cierto riesgo, pero se hace falta un estudio más a fondo. ¿Qué pasa? En ese interín se tiene que desalojar a la gente, y se puede desalojar con la fuerza si es necesario, porque lo contempla el método administrativo. ¿Qué pasa? Una vez que se termina este estudio, o si es que se lleva a cabo o no, cuando las personas que estaban en ese inmueble de manera irregular quieren volver, no pueden, porque tienen que mostrar con un título o algo de que son propietarias, si no lo son, o de que tienen alguna forma legal de estar ahí. ¿Qué pasa con esto? De que esa gente que sale no tiene una verdadera situación habitacional, una solución verdadera. Solo pueden ir a un parador o les pueden dar un subsidio bastante escueto, menos de 300.000 pesos, Claro. Lo cual no cubre nada. Y en la mayoría de los casos, Iván, son familias, ¿no? Y también hay menores, y ahí entra una situación delicada. Sí, fueron en lo que cubre este informe, de que se llevó a cabo de finales del 23 hasta inicio de este año, fueron 621 desalojos. Se desalojaron más o menos 4.500 personas, y dentro de estas 4.500, más o menos 1.400 son menores de edad.
Generalmente esto sería justamente muy difícil de hacer. Es muy difícil desalojar por vía legal una persona que tiene menores a cargo o está en una situación, por ejemplo, de discapacidad, pero por este medio sí se puede. Y es justamente por eso ahora, bueno, hace poco, organizaciones como la Asociación Civil de Control Estratégico y Acción por la Igualdad, y entre ellos un legislador, el Pitu Salvatierra, elevaron un pedido de amparo ante el juzgado número 1 del contencioso administrativo y tributario número 2. Este juzgado puso un amparo en el cual la ciudad ahora va a tener de que avisar con 24 horas antes de hacer un desalojo de este tipo administrativo, y el juzgado va a tener que mandar a alguien para corroborar de que esto, o sea, de que la medida administrativa tenga una razón de ser en lugar de la tradicionalmente judicial. Claro, porque esta era la irregularidad, ¿no? El gobierno lo hacía de manera directa y a sola decisión de la administración del gobierno de la ciudad, sin pasar por la justicia, ¿no? Y esto es lo que le impone esta medida cautelar que nos cuenta Iván con el informe de la agencia ANCOM, que se basa en todos estos datos de la Defensoría muy interesantes que nos dijiste, Iván, porque detrás de esos miles de personas hay familias, hay ciudadanos y ciudadanas puestos en un lugar de criminalización también, ¿no? Porque la propaganda del gobierno de la ciudad es: estamos desalojando ocupas delincuentes, y ponen a todas esas personas en esa misma bolsa, donde pasan a ser los malos a desalojar violentamente, sin considerar ninguno de los derechos que se están vulnerando. Sí, justamente al gobierno de la ciudad le sirve, es parte de la campaña, va hacia su núcleo de votantes, y una buena parte de ser que el electorado de la ciudad es receptiva a eso, evidentemente. En parte también, al tener estos votantes, se ve de que valoran más el derecho a la propiedad privada versus de la vivienda, lo cual hasta cierto punto uno lo puede entender, porque bueno, nadie quiere quedarse sin una propiedad propia. El tema es de que tenemos acá un choque de dos derechos, y medio de que uno de los dos va a quedar suspendido, siempre. Sí, Si no, el Estado tendría que tener algún tipo de situación de solución. Claro. En otras ciudades hay viviendas sociales de que suelen parchar esto para que esta gente que está en situación vulnerable quede ahí, al menos de manera transitoria, hasta mejorar su situación. Acá no hay, y no se ve en el corto plazo eso de ninguna manera. Sí, gran punto ese, porque claramente, y además en muchos casos las viviendas son viviendas que han quedado en sucesión, o que estaban abandonadas, que son del gobierno de la ciudad, no son de un particular tampoco. Ahí hay un debate o una puja de quizás la búsqueda de emprendimientos inmobiliarios del gobierno de la ciudad por sobre las personas que no tienen dónde vivir, ¿no? También se da esa ecuación. Sí, hay muchas viviendas que quedan en ese limbo judicial de una sucesión. Hay ciudades como, creo que era Barcelona, o no me acuerdo, una de España, de que justamente para paliar este problema de las sucesiones costosas y problemáticas, de que tiene un convenio con universidades, entonces los universitarios prestan o sea, a modo de práctica, realizan como mínimo una forma de consejeros para llevar a cabo estos trámites, o a lo sumo lo pueden llevar de manera íntegra. Como por ejemplo acá tenemos con odontología, de que sus prácticas son sobre gente que necesita ese servicio. Claro, totalmente. Bueno, y otro ejemplo a nivel internacional es en Nueva York. El nuevo alcalde, el alcalde Mandani, empezó un programa de viviendas sociales también, utilizando viviendas ociosas del gobierno de Nueva York, del municipio, que están vacías, que han quedado en manos del Estado, y las puso en función de un programa de viviendas sociales también para gente que no puede acceder al techo propio, que no puede pagar un alquiler. Bueno, dijiste que apunta al votante, a una parte del electorado porteño, Jorge Macri, por lo que son los reels y las propagandas, Iván, que están mostrando desde el gobierno de la ciudad. Me parece que están disputando el voto libertario, ¿no? Me parece que están ahí en esa pelea de Jorge Macri queriendo
posicionarse en el mismo discurso de Milei y está ahí yéndose quizás muy a la derecha, ¿no? Me parece. Y sí, es que es al otro partido al cual le puede robar votos. No, dudo de que Macri le pueda robar votos a la izquierda o en gran parte al peronismo. O sea, su opción más viable es robarle a Milei los votos. También termina siendo como una especie de competencia, así como los libertarios se jactan del tema de haber disminuido muchísimo el tema de cortes de calles. Se ve que Jorge Macri intentar con esto de los desalojos mostrar su versión de eso, digámosle, y bueno, termina jactándose de esto del orden y de la limpieza. Sí, que también fue una gran crítica en el comienzo de su gestión. Totalmente. Bueno, y también hay un discurso que lo podremos retomar seguramente en algún próximo encuentro con ANCOM, un discurso anticonurbano, ¿no? Del gobierno de la ciudad, planteando anillos de seguridad, una suerte de muros para que los, comillas, delincuentes de la provincia de Buenos Aires no vayan a la capital. Hay como un discurso de confrontación geográfica porteño-bonaerense, que me parece que no está nada bueno porque son millones de bonaerenses que van a la ciudad a trabajar, a consumir, a bailar, a los recitales, a la cancha, que somos parte de un mismo espacio urbano, ¿no? Sí, en principio creo que esta suerte de muro virtual lo instaura noche. Yo personalmente no me lo crucé, pero aparentemente eso en algunos puntos que ellos juzgan como ser de mayor peligrosidad. Respecto a esta medida de los desalojos, el gobierno de la ciudad dijo que va a presentar su amparo sobre esta medida. Van a apelar, claro. Sí, van a apelar. Bien. Bueno, vamos a seguir la información. ancom.sociales.uba.ar, el sitio de la agencia para ir directamente a la data que producen los periodistas, las periodistas, comunicadores, comunicadoras de este espacio que tiene que ver con las facultades sociales de la UBA. Entablamos este puente desde Cruce, con la Patria de las Moscas y ANCOM, hoy con Iván, y lo vamos a ir haciendo semana tras semana para seguir socializando las noticias. Iván, te agradecemos mucho. Bueno, y seguimos el trabajo ahí en ANCOM todo el tiempo como fuente para contar por aquí. Perfecto, muchas gracias por tenerme. Un abrazo grande. Allí pasó Iván Ostapuk de ANCOM. Repito, ancom.sociales.uba.ar. Fallo en contra de Jorge Macri, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que a partir de ahora va a tener que avisar 24 horas antes a un juez para realizar uno de esos desalojos que propagandiza, para mostrar en mano dura de su gobierno contra las personas con problemas de acceso a la vivienda, con problemas habitacionales. Ahí nos contaba Iván que van a apelar, así que veremos cómo se desarrolla la información en las próximas horas, próximos días. De lunes